y en alguna medida expresan en términos de arriba lo que es el clientelaje en términos de abajo. Abajo, las formas tradicionales de hacer política, coherencia con el espíritu democrático de los próceres de la nación peruana. Gracias, señor. Congresista Luna. Presidente, Solidaridad Nacional en todo momento pretende apoyar la gobernabilidad y por ello Solidaridad Nacional presentó una cuestión previa para que cada uno de los congresistas que yo entiendo quieren a su patria y tienen la voluntad de hacerlo mejor, voten cada uno de los candidatos uno por uno y puedan estar tranquilos con su conciencia y tranquilos con el país. Al no darse esto, nosotros creemos que no va a rendir los frutos que quisieron los que hicieron la Constitución, y para poner los hombres justos, libres e independientes con una voluntad de defender la democracia y la Constitución. Por eso, lamentablemente, nosotros, Solidaridad Nacional, se procederá a retirar y no va a votar en este caso, lamentándolo mucho y exhortando a los congresistas a que por Dios, por la patria, por su país, piensen antes que en los partidos o las personas está nuestra patria, nuestro país. Y por eso tendremos que retirarnos a la hora de la votación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Urtecho. Gracias, presidente. Como miembro de la Comisión Especial, señor presidente, quiero manifestar algunos puntos. Primero, de que Solidaridad Nacional aceptó la modalidad de invitación porque creímos de que era una gran oportunidad para poder elegir, escoger y seleccionar a los más destacados, a los más notables en todas las instancias que hoy día se va a elegir probablemente. Como miembro o ex miembro de la Comisión Especial, debo ratificar la posición que hemos mantenido de un principio, que nosotros siempre hemos pensado únicamente en el país. Y por más que se haya intentado cambiar las cosas, las figuras o las formas, esa ha sido nuestra posición de principio a fin. Quizá perdimos y lo aceptamos democráticamente cuál fue nuestra posición desde el año pasado. La aceptamos, la asumimos y no hubo concepto y la aceptamos. Concepto y la aceptamos. Nosotros, señor presidente, hemos mantenido una posición de que el país requiere autoridades, primero con vocación democrática, señor presidente, autoridades con legitimidad para el cargo. Y mi comentario directamente va al cargo de la Defensoría del Pueblo, la misma que probablemente hoy se vaya a elegir. Yo me pregunto, señor presidente, ¿la persona que salga elegida hoy como defensora del pueblo tendrá legitimidad ante el país? Yo creo que no, señor presidente. Y afuera en las calles eso se escucha de cerca y de lejos. Entonces, señor presidente, nosotros creemos de que estamos ya a puertas de quizá poner al voto. Se ha pretendido también insinuar en ese audio el cual rechazamos enérgicamente, y ojalá que las investigaciones vayan hasta el final y sepamos quién ha sido esa persona que ha grabado. Y se ha pretendido deslizar que los que no están en el audio probablemente grabaron. Hoy lo digo y todo el mundo debe saber de que han habido reuniones formales y han habido reuniones informales, como es natural en la democracia. Han habido reuniones con citación y han habido reuniones sin citación en las cuales nosotros no hemos participado. Segundo, señor presidente, yo me siento ofendido porque al decir que Solidaridad Nacional ha estado grabando, yo gracias a Dios ahora puedo saludar y estrechar la mano con mucho esfuerzo, señor presidente. Y yo le he dicho en alguna oportunidad acá, cuando yo vine al Congreso pude hablar solo con mi celular y lo llevaba oído y podía hablar solo. Y me siento ofendido porque lamentablemente hoy ya no puedo ni siquiera llevar a mi mano el teléfono y menos podría manejar cualquier equipo para hacerlo.
Y lamento mucho que se haya pensado así, pero lo entiendo. Acá seguramente se buscan culpables y responsables. Y ojalá que algún día se sepa quién fue ese culpable y ese responsable, señor presidente. Sin más, nuestro secretario general ya dio nuestra posición, la respaldamos todos. Solidaridad Nacional siempre fiel a sus principios, claros, sensatos, y nos vamos a proceder a retirar, porque nosotros creemos que eso es lo más coherente, mantener la coherencia hasta el final. Gracias, señor presidente. Muy bien. Ha finalizado la lista de oradores. Finalmente tiene la palabra el congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidente. Creo que después de unas largas horas donde hemos escuchado a quienes con legítimo derecho tienen opiniones divergentes y que definitivamente tienen también una representación. Sin embargo, repito, el acuerdo de la Comisión Especial del 4 de julio, donde el congresista Urquizo, el congresista Becerril, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista Portugal y quien habla, representando las bancadas que por mayoría, con el voto en contra del congresista Jaime Velázquez, que ha presentado a la representación nacional las candidaturas de los señores, tanto para el magistrados al Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva. Creo que ya se han escuchado todas las opiniones, se han desechado las cuestiones previas correspondientes, así que, presidente, solamente para dirigirme a la mesa para que se pueda poner a votación la propuesta presentada por la Comisión Especial en materia del debate que ha culminado. Gracias. Muy bien. Concluido el debate, los congresistas marcar asistencia para proceder a votar. Bien, luego de un arduo debate sobre el tema, se procederá a votar la elección del defensor del pueblo, de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Como ya lo habían señalado los congresistas, en el caso de José Luna, el parlamentario Urtecho, la congresista Cecilia Taid, Jude Simón y el congresista Johnny Lescano, entre otros, ellos habían señalado que se van a retirar de participar, votar de esta elección del informe final de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos del defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional y de miembro del directorio del BCR. En esta elección se requiere de una votación favorable de 2/3 de lo que conforman los congresistas de esta asamblea plenaria. Hoy es una fecha importante porque le toca la gran responsabilidad que le toca al Parlamento Nacional, y como ha señalado el congresista Luis Galarreta, por encargo de los miembros de la Comisión Especial encargada de seleccionar a estos altos funcionarios, se ha realizado un esfuerzo no solamente de ellos, sino de otros actores que han colaborado para llegar a este acuerdo. El procedimiento que se desarrollará es de la votación de institución por institución. Se
va a cerrar asistencia. Bien, volver a marcar asistencia. Marcar asistencia, señores congresistas. La Presidencia recuerda que para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional se requiere que voten a favor los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. La votación se realizará por lista completa. Se va a dar lectura a la lista de candidatos al Tribunal Constitucional. Candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional: Cayo César Galindo Sandoval, Francisco José Eguiguren Praeli, Víctor Mayorga Miranda, Víctor Rolando Sousa Guanambal, José Luis Sardón, Ernesto Jorge Blume Fortini. Marcar asistencia. $87 votos se requiere pues para elegir a los candidatos que conforman. Son 6 candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional. Debemos señalar los nombres. Figuran el doctor Cayo Galindo Sandoval, Francisco Eguiguren Praeli, Víctor Mayorga Miranda, Víctor Sousa Guanambal, asimismo el doctor José Luis Sardón y doctor Ernesto Jorge Blume Fortini. Tal como lo establece en el artículo 201 de nuestra Constitución Política del Perú, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente y se compone de 7 miembros elegidos por un periodo de 5 años. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Vamos a registrar asistencia 96 congresistas. La Presidencia recuerda que para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional se requiere que voten a favor los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. La votación se realizará por lista completa. Al voto. Con 96 parlamentarios presentes en el Parlamento Nacional, se realiza el voto de esta lista completa que conforman los 6 candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional. Se requiere de 86 votos.
Debemos señalar que en el transcurso del debate 3 cuestiones previas fueron rechazadas. El primero, esta cuestión previa solicitada por el parlamentario Martín Belaunde, quien solicitaba que tanto los candidatos de BCR y de Tribunal Constitucional sean sometidos por votación individual. Esto fue rechazada con 92 votos en contra. Asimismo, de 8 parlamentarios, en la cual señalaban a través de una cuestión previa que se suspenda la sesión de votación, que también fue rechazada con 92 votos en contra. Y del parlamentario Manuel Dahmer, quien solicitaba que el informe final de la comisión especial pase a la Comisión de Constitución, que fue rechazada con 88 votos en contra. Se va a cerrar votación. El voto del presidente es verde. Se va a cerrar votación. El voto del presidente es verde. Votación cerrada. Según los artículos 201, 161 y 86 de nuestra Constitución Política, faculta pues al Parlamento Nacional 93 señores congresistas, más el voto del presidente 94, 0 en contra y una abstención, más congresista Bogatás verde, congresista Cuari ámbar. Resultado final: han votado 95 congresistas a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Han sido elegidos magistrados del Tribunal Constitucional por haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 201 de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los señores Cayo César Galindo Sandoval, Francisco José Eguiguren Praeli, Víctor Mayorga Miranda, Víctor Rolando Sousa Guanambal, José Luis Sardón y Ernesto Jorge Blume Fortini. En consecuencia, se expedirá la resolución legislativa correspondiente. Se va a dar lectura al acuerdo contenido en el informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú en el extremo referido a la propuesta para defensor del pueblo. En la reunión realizada en la fecha, la Comisión, en aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes, así como de los acuerdos adoptados por el Pleno del Congreso, luego de la evaluación de los profesionales presentados, ha logrado el consenso necesario para proponer al Pleno del Congreso la elección de los siguientes candidatos. B. Para defensor del pueblo, Luz María del Pilar Freitas Alvarado. Se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 161 de la Constitución Política del Perú, al artículo 6 del Reglamento del Congreso y a los artículos 2 y 3 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, modificado por el artículo 1 de la Ley 29882. Constitución Política del Perú, artículo 161. El defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. Para ser elegido defensor del pueblo se requiere haber cumplido 35 años de edad y ser abogado. El cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos. Reglamento del Congreso de la República, artículo 6. Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley 26.520, artículo 2. El defensor del pueblo será designado por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. La decisión recaerá en un ciudadano que reúna los requisitos de haber cumplido los 35 años de edad y ser abogado, y que goce de conocida reputación de integridad e independencia.
El defensor del pueblo será elegido por 5 años y podrá ser reelegido solo una vez por igual periodo. Finalizado el periodo para el que fue designado, el defensor del pueblo continuará en funciones hasta que asuma el cargo su sucesor. Artículo 3. La designación del defensor del pueblo se efectuará dentro de los 60 días naturales anteriores a la expiración del mandato. Para tal efecto, el Pleno del Congreso designará una comisión especial, integrada por 7 o 9 congresistas, respetando en lo posible la proporción de cada grupo parlamentario y la pluralidad, para encargarse de conocer del procedimiento de designación en cualquiera de las dos modalidades siguientes. 1. Ordinaria. La comisión especial selecciona de 1 a 5 candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos. Publica en el Diario Oficial del Peruano la convocatoria para la presentación de propuestas. Asimismo, publica la relación de las personas propuestas a fin que se puedan formular tachas, las que deben estar acompañadas de prueba documental. Presentada la propuesta de 1 o más candidatos, se convocará en término no inferior a 7 días al Pleno del Congreso para que se proceda a la elección. 2. Especial. La comisión especial selecciona de 1 a 5 candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos, efectuando la convocatoria por invitación. La adopción de cualquiera de las dos modalidades se realiza por acuerdo de Junta de Portavoces. Cualquiera que sea la modalidad de selección adoptada, la comisión especial presenta la propuesta de 1 o más candidatos. Presentada la propuesta, el Pleno del Congreso es convocado en término no inferior a 7 días para que se proceda a la elección con el voto mayoritario de los 2/3 de su número legal. La votación se efectuará candidato por candidato, en el orden que presente la comisión especial. En caso de no alcanzarse la mencionada mayoría, la comisión procederá en un plazo máximo de 10 días naturales a formular sucesivas propuestas. Una vez conseguida la mayoría de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso, la designación quedará realizada. Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 29.882, publicada el 7 de junio de 2012. Bien, habiendo ya sustentado y no habiendo pedido uso de la palabra de ningún colega congresista, marcar asistencia para proceder a votar. Con 97 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la relación de los 6 candidatos para conformar los magistrados del Tribunal Constitucional. En estos momentos se procede a realizar al control de asistencia para posteriormente realizar la votación para defensor del pueblo. Y dentro del informe de esta comisión especial han dado como candidata a la doctora Luz María del Pilar Freitas Alvarado. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Debemos señalar que para la elección de defensor de pueblo también se requiere voto de los 2/3 de su número legal. Al voto. La presidencia recuerda que para la elección del defensor del pueblo se requiere que voten a favor los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo y tiene como función de defender los derechos fundamentales. Asimismo, también de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal.
La Defensoría del Pueblo atiende referente a las quejas, consultas y pedidos de los ciudadanos que por alguna causa vienen siendo vulnerados sus derechos. En la actualidad ejerce como defensor encargado el doctor Eduardo Vega Luna, quien desde el año 2011 viene ejerciendo ese cargo. Para la elección de defensor del pueblo también se requiere de 87 votos. Se va a cerrar votación. El voto del presidente es a favor. Votación cerrada. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 88 congresistas, más el voto del presidente, 89 a favor, 1 en contra, 5 abstenciones, más Daniela Bogatás, verde. 90 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. Ha sido elegida defensora del pueblo la señora Luz María del Pilar Freitas Alvarado, por haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 161 de la Constitución Política del Perú y el artículo 2 de la Ley 25.520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, se expedirá la correspondiente resolución legislativa. Se va a dar lectura al acuerdo contenido en el informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en el extremo referido a la propuesta para miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Antes de dar lectura, alguien, el congresista, ¿quién ha pedido el uso de la palabra? La congresista Alcorta pidió el uso de la palabra. Precisamos que en la votación deja constancia, que lo diga por favor, dele la palabra al congresista Alcorta, con el micrófono para que conste en acta. Verde, presidente. Muy bien, damos constancia, votación. Que se dé lectura, por favor.
En la reunión realizada en la fecha, la comisión... A ver, permítame un segundo. Congresista Bengolea quiere hacer uso de la palabra. Presidente, solamente quiero dejar constancia que este ha sido un voto tal vez el más difícil de mi época como congresista, pero que estamos honrando un compromiso, una palabra que hubo entre bancadas. Lamentablemente quiero denunciar que hay miembros de la bancada oficialista que no han honrado esa palabra, y entre ellos un miembro del Ejecutivo. Un miembro del Ejecutivo que no venga... Congresista Bengolea, no es... A ver, dé lectura, por favor, al segundo punto. En la reunión realizada en la fecha, la comisión, en aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes, así como de los acuerdos adoptados por el Pleno del Congreso, luego de la evaluación de los profesionales presentados, ha logrado el consenso necesario para proponer al Pleno del Congreso la elección de los siguientes candidatos para directores del Banco Central de Reserva del Perú: Eduardo Francisco González García, Drago Kisit Wagner, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki. Le pido tranquilidad, señores congresistas. Se va a dar lectura al artículo 86 de la Constitución Política del Perú, al artículo 6 del Reglamento del Congreso de la República y al artículo 9 del Decreto Ley 26.123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú. Congresista Bengolea, el tema anterior ya se había votado y se había cerrado. Yo les doy por consideración para que hagan constar su voto. Por eso le di la palabra, porque había cerrado la votación, señor. Preséntelo, señor, es su derecho. Constitución Política del Perú, artículo 86. El banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. El Poder Ejecutivo designa a 4, entre ellos al presidente. El Congreso ratifica a este y elige a los 3 restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Todos los directores del banco son nombrados por el periodo constitucional que corresponde al presidente de la República. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. En caso de remoción, los nuevos directores completan el correspondiente periodo constitucional. Reglamento del Congreso de la República, artículo 6. Son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, Decreto Ley 26.123, artículo 9. El banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. El Poder Ejecutivo designa a 4, entre ellos al presidente del banco. El Congreso ratifica a este y designa a los 3 restantes. Los directores del banco son nombrados por un periodo de 5 años. No representan a entidad ni interés particular algunos. El Congreso puede removerlos por falta grave. Señores, se va a dar cuenta de una reconsideración planteada que ha ingresado en este momento. De lectura, señor. Pedido de reconsideración de la votación para Defensor del Pueblo, firmada por Bengolea Delgado, congresista Bengolea Delgado, Galareta Velarde, Pérez del Solar, Pérez Tello de Rodríguez. Señores, tranquilicemos. Antes de dar pase a la reconsideración, la congresista Najara pedía el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la representación nacional. Yo le he expresado en más de una oportunidad, presidente, soy mujer de partido
Mi partido tiene un acuerdo con respecto a la votación que el día de hoy se está realizando en el Pleno. He ejercido mi derecho a abstenerme en una votación respecto a uno de los integrantes de los organismos públicos autónomos. Sin embargo, presidente, reconsidero mi voto, respetando el voto de la bancada como acuerdo político, y ya será la historia que nos juzgue a cada uno, presidente. Que conste su voto. Presidente, voto verde. Que conste su voto de la congresista Nájara. Vamos a dar lectura a la reconsideración. Pedido de reconsideración a la votación para defensor del pueblo, firmada por el congresista Bengolea Delgado, Galarza Verde y Pérez Tello de Rodríguez. Se va a votar la reconsideración planteada. Antes del voto, va a pedir uso de la palabra el congresista Bengolea. Muchas gracias, presidente. A ver, vamos a, presidente, discúlpeme usted, poner los puntos sobre las IES. A mí los que tienen más tiempo en el Parlamento me enseñaron que había que respetar acuerdos partidarios y acuerdos políticos. Y así es como hemos votado, a pesar de no estar de acuerdo con la designación que nos quiere imponer Perú Posible y el señor Toledo. Ellos nos están imponiendo una defensora del pueblo, pero honramos nuestra palabra, porque somos gente de palabra. Y ustedes debieron cambiarlo. Si pensaban en el país, ustedes debieron cambiar esa postulación y no tienen los pantalones para hacerlo. Pero al margen de eso, presidente, el tema es bien sencillo. No puede venir la ministra de la Mujer a lavarse las manos y a decir, primero no vota, y después dice yo voto pero que el pueblo nos juzgue. O sea, ¿qué cosa me está diciendo? ¿Que no está de acuerdo? Yo tampoco estaba de acuerdo, pues. Esto es un acuerdo político. Tienen que estar de acuerdo con un acuerdo político. Bengolea, Y no solamente la ministra, es también el congresista Chejade, quien fue postulado por el presidente Humala como vicepresidente de la República. A través de la mesa, así que hay varios ahí. Hay varios ahí. Estoy ahora ya no hablando en nombre personal, los miembros de mi bancada me encargan de hablar en nombre de mi bancada y también los amigos que están al lado, ¿no es cierto? De manera que seguimos con la reconsideración del voto, presidente. Ellos abrieron la caja de Pandora. Bien, se va a marcar asistencia para proceder a votar la reconsideración. De conformidad con el artículo 58 del reglamento, la aprobación de una reconsideración requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas. Marcar asistencia para proceder a votar. Bien, existe una reconsideración planteada por el congresista Alberto Bengolea referente a la votación para defensor del pueblo. Los parlamentarios registran su asistencia, posteriormente realizarán la votación respectiva. El parlamentario Alberto Bengolea ha señalado y remarcado que existe acuerdos partidarios, acuerdos políticos y hay que honrar su palabra referente a las votaciones que vienen realizando y que han realizado ya referente a los magistrados del Tribunal Constitucional y de defensor del pueblo. Se va a cerrar asistencia. El presidente del Congreso, Víctor Isla, ha señalado que una vez aprobada los representantes magistrados del Tribunal Constitucional, se expedirá la resolución legislativa.
Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Votación cerrada. Asistencia cerrada. Han votado 93 señores, han registrado asistencia 93 señores congresistas al voto. La reconsideración. Con el registro de 93 parlamentarios se realiza la reconsideración presentada por el congresista Alberto Bengolea para la elección de defensor del pueblo. Como candidata es la doctora Luz María del Pilar Freitas Alvarado. Debemos señalar que se requiere de 2/3 del número legal, es decir, 87 votos. Se va a cerrar votación. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 43 señores congresistas, 48 en contra, 0 abstenciones. Más Velázquez Quesquén, verde. Reyardo, verde. Bruce, verde. Luciana León, verde. Mauricio Mulder, verde. Ivonne, verde. Resultado final. Capuñay, verde. Belaúnde, verde. Urtecho, verde. Ceballos, verde. Resultado final. Elías, verde. Ya dije bon. Ya dije bon. 52 a favor, 48 en contra, más Uribe, rojo, 49 en contra, 0 abstenciones. La reconsideración ha sido rechazada. Se va a dar lectura al acuerdo contenido en el informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú en el extremo referido a la propuesta para miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. En la reunión realizada en la fecha, la Comisión, en aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes, así como de los acuerdos adoptados por el Pleno del Congreso, luego de la evaluación de los profesionales presentados, ha logrado el consenso necesario para proponer al Pleno del Congreso la elección de los siguientes candidatos. C. Para directores del Banco Central de Reserva del Perú: Eduardo Francisco González García, Drago Kisit Wagner, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki. Habiendo sido sustentado por el congresista Galarreta y nadie pidió eso la palabra, vamos a marcar asistencia para proceder a votar. Marcar asistencia para proceder a votar.
En estos momentos la representación nacional procederá pues a votar para elegir a los 3 miembros para directores del Banco Central de Reserva. Figuran los señores Eduardo Francisco González García, Drago Kisik Wagner y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki. El banco es gobernado por un directorio de 7 miembros. Preside el Banco Central de Reserva el doctor Julio Velarde. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. A registrar asistencia 90 señores congresistas. Al voto. La presidencia recuerda que para la elección de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú se requiere el voto a favor de la mayoría absoluta del número legal de congresistas, es decir, 66 votos. La votación se realizará por lista completa. Se va a dar lectura a la lista de candidatos. Candidatos para directores del Banco Central de Reserva del Perú: Eduardo Francisco González García, Drago Kisik Wagner, Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki. Se va a cerrar votación. Se va a cerrar votación, señores congresistas, ejercen su derecho a voto. Votación cerrada. Para la elección de los miembros directores del Banco Central de Reserva se requiere de 66 votos del número legal de congresistas. Han votado a favor 87 señores congresistas, 0 en contra y 1 abstención. Han sido electos: congresista Tapia, verde; congresista Espinosa, verde; Tejada, verde; Julca, verde; Eguren, verde; Cabrera, verde. Votación final: 93 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Han sido elegidos como miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú los señores Eduardo Francisco González García, Drago Kisik Wagner y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki, por haber alcanzado el número de votos que señala el artículo 86 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, se esperará la correspondiente resolución legislativa. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta. Más Daniela Bogataz. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, aprobado. Se levanta la sesión hasta las 5 de la tarde. Se suspende la sesión. Se suspende la sesión hasta las 5 de la tarde.